Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy una historia que, créanme, los va a atrapar desde el principio. Hoy vamos a sumergirnos en el título que ven arriba, Burak y Neslihan, la llamada que lo cambió todo. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Una noticia sorprendente, una confesión inesperada, una oportunidad única. Pues prepárense porque esta historia tiene de todo un poco y es una de esas que te dejan pensando mucho tiempo después. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y reflexiones. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega contenido fresco directamente a su feed. Así que, ¿quiénes son Burak y Neslihan? Imaginen a dos personas que llevan vidas separadas, con sus rutinas, sus sueños, sus preocupaciones. Quizás no se conocen en absoluto o tal vez son conocidos de lejos, de alguna anécdota compartida por amigos en común, o incluso, quién sabe, podrían ser extraños completos. La premisa es esa, ese momento crucial en el que una llamada telefónica irrumpe en sus vidas y las reescribe por completo. No hablamos de una llamada cualquiera, no. Hablamos de esa llamada que te hace parar el mundo, la que te llena de adrenalina, de incertidumbre, de una emoción que no sabes si es de miedo o de esperanza. Es la llamada que, sin darte cuenta, abre una puerta a un futuro completamente diferente. Piensen en sus propias vidas. ¿Ha habido alguna llamada que les haya marcado de esa manera? Una llamada que les trajo una noticia que cambió su perspectiva, que les obligó a tomar una decisión drástica, que les conectó con alguien de una forma inesperada. Pues bien, la historia de Burak y Neslihan gira en torno a uno de esos instantes definitivos. Vamos a desgranar qué pudo haber sucedido, qué implicaciones tuvo esa comunicación, y cómo esos dos individuos, que quizás nunca se imaginaron compartiendo un destino, terminaron unidos por el hilo invisible de una conversación. Lo primero que debemos considerar es la naturaleza de la llamada. ¿Fue una llamada de trabajo? ¿Una llamada personal? ¿Una llamada de emergencia? Cada una de estas opciones abre un abanico de posibilidades fascinantes. Si fue una llamada de trabajo, quizás Burak o Neslihan recibieron una oferta de empleo que los obligó a trasladarse a otra ciudad o país, o tal vez un proyecto que implicaba una colaboración inesperada. Imaginen la sorpresa de recibir una llamada ofreciéndote el trabajo de tus sueños, pero con la condición de dejarlo todo atrás. O quizás en el lado opuesto, una llamada para anunciar un despido, un revés que te fuerza a replantearte toda tu existencia. Pero, ¿y si fue una llamada personal? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. ¿Podría ser una llamada de un familiar lejano con noticias importantes? ¿Una llamada de un antiguo amor que regresa inesperadamente? O quizás, y esto es lo que más me llama la atención, una llamada de alguien que dice conocerlos, pero de una manera que nunca hubieran imaginado. Podría ser una revelación sobre su pasado, sobre sus orígenes, o sobre un secreto familiar que ha estado oculto durante años. Imaginen el impacto de una llamada que te dice, tú eres mi hermano /A, o tengo información vital sobre tu padre /madre. Ese tipo de llamadas te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Y no podemos olvidar la posibilidad de una llamada de emergencia. Un accidente, una enfermedad repentina, una noticia que te obliga a dejar todo para correr al lado de alguien. Estas llamadas suelen traer consigo un torrente de emociones, miedo, preocupación, pero también, en ocasiones, un profundo sentimiento de conexión y unidad. Quizás Burak y Neslihan se vieron forzados a unirse por una circunstancia externa, una situación que los puso en el mismo barco compartiendo una preocupación común. Ahora pensemos en el impacto de esta llamada. No es solo el contenido de la conversación, sino cómo esa información es procesada por Burak y Neslihan. ¿Cómo reaccionaron? ¿Se sorprendieron, se asustaron, se emocionaron? ¿Tomaron decisiones precipitadas o analizaron la situación con calma? Cada reacción es un reflejo de su personalidad, de sus miedos y de sus anhelos. Si Burak es una persona impulsiva, quizás actuó de inmediato, sin pensar en las consecuencias. Si Neslihan es más reflexiva, tal vez se tomó su tiempo para digerir la noticia y planificar sus próximos pasos. Y aquí viene la parte crucial, cómo esta llamada los unió o los cambió de forma tan radical. Si no se conocían antes, esta llamada podría haber sido el primer punto de contacto que llevó a un encuentro, a una amistad, a un romance, o incluso a una colaboración profesional o personal. Piensen en las películas, en las novelas.
Muchas historias comienzan con un evento inesperado que cambia el curso de las vidas de los protagonistas. Esta llamada podría haber sido precisamente eso, el catalizador que los sacó de sus vidas normales y los lanzó hacia algo completamente nuevo y desconocido. Quizás la llamada reveló que Burak y Neslihan están relacionados de alguna manera, tal vez son parientes lejanos que nunca supieron que existían. Imaginen la sorpresa y la alegría de descubrir una nueva familia, de tener a alguien con quien compartir historias y experiencias. ¿Y si la llamada implicaba que uno de ellos tiene una habilidad especial o un conocimiento que el otro necesita desesperadamente? Podría ser que Burak necesite la experiencia de Neslihan en un campo específico, o viceversa, y la llamada es la que abre esa vía de comunicación. Otra posibilidad fascinante es que la llamada haya sido un misterio. Quizás la persona que llamó no reveló su identidad, pero sí compartió una información que dejó a Burak y Neslihan con más preguntas que respuestas. Imaginen el enigma que eso crearía, la necesidad de investigar, de descubrir la verdad detrás de esa comunicación. Esa búsqueda de respuestas podría haberlos unido en una aventura compartida, un viaje para desentrañar un secreto. La llamada que lo cambió todo. La frase en sí misma es muy potente. Sugiere un antes y un después muy marcados. No es solo un pequeño cambio, es una transformación total. Podría ser que la llamada revelara una verdad incómoda, un secreto que obligara a Burak y Neslihan a enfrentar aspectos de sus vidas que habían estado ignorando. Quizás la llamada les hizo ver sus propias vidas desde una nueva perspectiva, cuestionando sus decisiones, sus valores, sus relaciones. Pensemos en las implicaciones emocionales. Una llamada así puede generar una montaña rusa de sentimientos: shock, confusión, alegría desbordante, tristeza profunda, ira, esperanza. Cómo gestionan estas emociones también es una parte fundamental de la historia. ¿Se apoyan mutuamente en este momento de cambio? ¿O las tensiones los separan? ¿Y si pensamos en el impacto a largo plazo, cómo afectó esa llamada a sus carreras, a sus relaciones personales, a su visión del mundo? Una llamada así puede ser el punto de partida para un nuevo comienzo, para superar obstáculos, para alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. O, en el peor de los casos, podría ser el inicio de una serie de desafíos que pongan a prueba su resiliencia. En resumen, la historia de Burak y Neslihan, y la llamada que lo cambió todo, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la imprevisibilidad del destino, y sobre la forma en que un simple momento puede alterar el curso de nuestra existencia. Nos recuerda que a menudo, las oportunidades o los desafíos más importantes llegan de formas inesperadas, a través de una simple conexión telefónica. Nos enseña que las relaciones humanas pueden surgir de los lugares más insospechados y que un evento aparentemente pequeño puede tener consecuencias monumentales. La llamada pudo haber sido el inicio de una aventura, de una reconciliación, de un descubrimiento personal, o de una batalla por algo importante. Lo fascinante es la infinidad de caminos que se abren a partir de un solo instante, de una sola conversación. Y con esto, llegamos al final de este viaje narrativo. Espero que hayan disfrutado de la historia y sobre todo, que les haya hecho pensar. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esa llamada que cambió radicalmente la vida de Burak y Neslihan? Me encantaría saber sus teorías y sus interpretaciones. Dejen sus comentarios abajo porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen mucho nuestras conversaciones. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si les ha gustado este vídeo y la historia que hemos compartido, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutarlo. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.